enseñanza. Vamos a hacerlo en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, vamos a leer un texto que todos conocemos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, vamos a leer, podemos hacerlo al unísono todos, del 1 al 6. Queremos reiterar la bienvenida a todos, amén. Todos los hermanos y amigos y familiares nuestros son bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a hablar acerca de la seguridad de la fe en Jesús. Seguridad de la fe en Jesús. Amén. Hebreos 11 del 1 al 6. Vamos a leer todos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Leamos todos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Damos alabanzas a Él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por favor, tomen asiento, hermanos. ¿Por qué queremos hablar de la seguridad de la fe en Jesús? Aún nosotros, hermanos, ya convertidos al Señor y creyentes en la fe en el Señor Jesucristo, tenemos problemas para creer. Y aunque mucha gente cree, ¿cierto? Pero a veces dice, bueno, yo creo que Dios me va a sanar, pero sigo enfermo y sigo con dificultades, ¿cierto? Y cuando hablamos de tener esa fe en Jesús es porque hay momentos en donde el que está enfermo y cree en el Señor, y por eso no quiere decir que, y vamos a criticar de que no crea en el Señor. Si usted está enfermo y va donde el médico, pues usted cree que Dios va a usar al médico y que el tratamiento que nos mandó, que nos va a mandar, con eso nos vamos a mejorar. Pero a veces no. A veces las cosas son peores, hermanos, ¿verdad? Y no quiere decir que usted no tiene fe porque usted va al médico, ¿no? La palabra dice que Dios a cada uno le dio un grado de fe de la manera en que cada persona cree, ¿cierto? Pero no quiere decir entonces que no tenga fe porque usted y yo consultemos al médico, porque estemos esperando, no. Cada quien cree a su manera, dentro de la fe que ya conoce del Señor, pero sí tenemos que tener como que esa fe en Jesús, no tanto en el médico, en el tratamiento, sino en el Señor Jesucristo. Porque a veces tenemos fe en la fe. ¿Y qué es tener en la fe? No, yo creo que sí me voy a aliviar, que me va a pasar esto, y resulta que no pasa nada de eso. Una señora estaba asesorándole a una señora que tiene problemas en su hogar y me dijo, pastor, yo tengo fe en Dios. El esposo se fue con otra señora y ella dice, yo lo amo todavía a pesar de que hace más de un año se fue. Lo amo todavía y tengo fe en Dios y en María Auxiliadora que voy a recuperar mi hogar.
Le digo, bueno, está bien que tenga fe en Dios, pero no es María Auxiliadora. Porque sea Auxiliadora o la del Carmen o del Socorro o la de cualquier virgen que sea, esa virgen se murió. María murió como murió Pedro, Juan, Lucas, cualquiera de los apóstoles o discípulos, murieron. Usted tiene que tener la fe, es en Jesús. El escritor a los Hebreos dijo ahí mismo en Hebreos 12, verso 5, dice: puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, Él es el autor de la fe, Él es el consumador de la fe, Él es el que nos dio fe, el que creó la fe, todo lo que tiene que ver, Él nos dio la fe. Entonces aquí no creemos ni podemos colocar la fe ni en el pastor, ni en la religión, ni en el médico. Y aunque usted diga, sí, yo creo en el Señor que Dios va a utilizar, sí, está bien, pero más allá de poner la fe en el tratamiento, en la operación, en cualquier cosa que le vayan a hacer, nuestra fe tiene que estar puesta es en el Señor Jesucristo, en nadie más. Y les digo esto porque hay gente que, sí, hermano, yo creo que yo me hago este tratamiento y me mejoro, me alivio, me hago esto, me hago lo otro. No es tanto el tratamiento. Usted y yo como creyentes, nuestra seguridad tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. O a veces, no sé, hermano Elías, hablan de la medicina prepagada, ¿cierto? Que uno tiene que pagar mucho más. Entonces dice, yo tengo un seguro de medicina prepagada. Y estaba hablando con un médico, hermanos, y me decía que uno compra un ibuprofeno que viene en la tienda. ¿Cuánto hay un ibuprofeno en la tienda de 800 miligramos? ¿Cuánto? ¿200 vale? No. Bueno, póngale 500 o 600. Bien, bueno. Y resulta, hermanos, que ese ibuprofeno, del 100% que debe tener ese ibuprofeno del medicamento originalmente, no tiene ni siquiera el 10% del ibuprofeno original. ¿Es qué? Bueno, 0.5, bueno, usted me dirá la fuente donde... Pero hermanos, un mínimo que a la larga nos hace mucho más daño. El ibuprofeno original, hay una pastilla que se llama Motrin, que es malo de eso. ¿Cuánto vale Motrin? Pero que la caja, pero una pastilla, ¿cuánto vale? Motrin 800. Al por mayor, yo las compraba a 2.000 o 3.000 pesos cuando compraba y tenía un dolor muy fuerte. Un ibuprofeno que es Motrin 800, que más o menos sí traerá un 80% del medicamento. Entonces decía, la salud, la medicina se ha convertido en un negocio. Y la gente dice, bueno, con este medicamento sí, o con este método de la salud sí, y cada día la gente pues más enferma, con más problemas, con más dificultades. Y yo me estaba preguntando, bueno, ¿qué le queda entonces a un cristiano que no puede pagar EPS? ¿Cierto? O que a la larga pues está en el CISBEN y que se demora no sé cuánto, hermana, ¿cuánto tiempo le dirán demorar a usted para ir a una cita? La mamá de las zapatas. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y dice, no hay agenda. Y vaya usted y pague particularmente y la agenda se la abren, ¿cierto? Tiene que pagar al especialista 120 lo más barato, o ¿cuánto? 150, dependiendo del especialista, pues le abren la agenda para que usted pague los 200 o 300 o lo que tenga que pagar. Entonces alguien que no tenga, hermanos, que no tenga ni siquiera para esperar 2 o 3 meses y no tiene los 150 o 200,
para ir a donde el especialista y le diga qué es lo que tiene, porque el médico general entonces le dijeron los de la EPS solamente 5 minutos, atiende o máximo 10 y mándelo a hacer exámenes y mándelo a los especialistas. Entonces, ¿qué se espera ya de nosotros? Y nosotros, yo tengo fe que ese Sisben o que esa Medimala o que no sé qué otra por ahí me atienden y yo tengo fe. Hermanos, aquí no hay que tener la fe en Medimala o en la entidad que sea. Nuestra fe, hermanos, la tenemos que poner es en el Señor Jesucristo. Amén. Que usted canalice toda su seguridad y toda su esperanza, pero en Él, en Dios. Porque seguramente en manos de los médicos pues nos morimos, hermanos. La negligencia, el papeleo. La esposa del hermano Jesús dice que tengo que pedir, que tengo que tutelas y tantas cosas. Entonces nuestra fe, hermanos, para el cristiano, como está el mundo y como vamos de aquí en adelante, nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. Y créanme que la Biblia dice, porque por fe andamos y no por vista. Por eso es por la fe que tenemos que andar, no por vista, no por lo que veamos, no porque nos van a dar, no por el seguro que tengamos. Y a veces nosotros nos estamos olvidando de todo eso. Yo quiero preguntarles, yo estoy seguro que usted tiene fe, ¿sí o no? Y la razón por la cual usted está en la iglesia, si le pregunto, ¿usted por qué está en la iglesia? ¿Por qué estamos en la iglesia? Seguramente, hermanos, es porque yo he creído en el Señor. Es porque yo sé en quién he creído. Pero ¿sabe qué ha pasado en algunos momentos? A veces, hermanos, que nos ha pasado como el padre de familia que llevó a su hijo ante los discípulos de Jesús y no fueron capaces de sacar el demonio. Y entonces sí estamos aquí porque escuchamos la palabra por la fe. Creímos y estamos aquí por la fe en el Señor Jesucristo. Pero pasa el tiempo, y ha pasado el tiempo, hermanos, en donde como que esa fe ha bajado de calidad, como que esa fe ha menguado. Sí, estamos aquí y a veces Dios tiene que permitir una cantidad de cosas y de situaciones para que usted conozca mucho más a Dios, para que usted no se conforme con ese poco de fe o con esa experiencia que ha tenido. Sí, hermano, a mí Dios me sanó. Sí, hermano, a mí Dios me hizo esto. Sí, hermano, a mí Dios por aquí, por allá. Y Dios hizo algo en tu vida y darás testimonio de todo eso. Pero ¿cómo está ahora tu relación con Dios? Porque entre otras cosas, la fe me acerca más a Dios. En medio de la angustia, la tristeza, el dolor, el desespero, en medio de estar esperando en cirugías, en tratamientos, en todo eso, esa fe, hermanos, donde no hay una respuesta, donde no hay una seguridad de ninguna entidad de esa fe me lleva a mí a agarrarme más de Dios, a conocer más de Dios, a decirle que solamente Él puede hacer algo en mi vida, porque nadie más lo va a hacer. Nadie más lo hará, hermanos. Y a veces tienen que pasar todas esas cosas para que usted y yo como que conozcamos que Dios sigue siendo real, que Dios sigue siendo el Todopoderoso, que Él sigue teniendo el mismo poder, que ese que levantó a Lázaro de 4 días de muerto, que ese que se le apareció a Abraham, es el mismo, sigue teniendo todo poder, hermanos. Pero nuestra fe a veces ha decaído. Y Dios como que tiene que hacer algo, tiene que hacer algo para que la persona como que se afirme más, porque a través de la fe lo conocemos a Él. Sabemos que Él sí tiene todo poder, sabemos que fuera de Él no hay nada, y como dijo ahí el escritor a los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, no se puede agradar a Dios. Y no es una fe mediocre, no es una fe completa, total. Es una fe segura en el Señor. Todos los demás seguros pueden fallar, se pueden acabar, ¿verdad?
pero el seguro que nos ofrece el Señor Jesucristo con esa fe que nos ha dado es un seguro que va mucho más allá. Dice la palabra de Dios, este Dios que tenemos es Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Y lo que Dios hizo con Abraham, hermanos, lo que Dios hizo con Abraham fue que le conociera más a él. Cuando Dios le dice a Abraham que sacrificara a su hijo en uno de los montes, dice en el monte Moriah, en uno de los montes que yo te mostraré, Abraham no discutió con su mujer ni discutió con Dios, sino que inmediatamente fue. Dice la Biblia, Génesis 22, verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Después de 3 días que habían caminado, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, y dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno y yo el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Él estaba seguro, y lo que Dios le estaba pidiendo era que sacrificara a su hijo, y la manera como había que sacrificar el hijo era como se sacrificaba un animal. Había que degollarlo, había que descuartizarlo y había que meterle candela. Ese era el sacrificio. Ahora, ¿por qué Abraham no puso problema, no se resistió? No. ¿Sabe por qué? Porque él venía de una tierra donde los hijos que tenían las personas allá estaban acostumbradas a ofrecer sus hijos a los dioses. Una de las razones, él obedeció y se fue: listo, yo voy, Señor, porque él ya había visto, y dentro de la cultura Ur de los Caldeos y entre los dioses que habían allá tenían esa cultura de coger sus hijos, degollarlos, picarlos y meterles camela y ofrecerlos al dios Moloch o al Astarot, a cualquier dios que habían allá en Ur de los Caldeos. Por eso él va y no tiene ningún problema, pero también tenían la fe, dice el escritor a los hebreos, tenían la fe y la convicción y la seguridad que después de estar picado, que después de estar descuartizado, el Señor lo iba a levantar de entre los muertos. Gloria al Señor. Amén. La enseñanza que le dejó eso a Abraham es que los hijos no se sacrifican. Porque cuando ya tenía el cuchillo, dice el verso 7, entonces habló Isaac. Ese muchacho tenía, dicen algunos, 17 años más o menos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: bueno, ¿qué pasa? Aquí está el fuego, está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él con toda seguridad dijo: Dios se proveerá. Y hasta el último momento, llegaron al altar, al lugar. Dice que iban juntos. Verso 9. Llegaron al lugar que Dios había dicho y edificó allí un altar y compuso la leña. Ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y ya lo iba a degollar cuando escuchó la voz de Dios y le dice, en el verso 11: entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La lección para él fue la obediencia, fue entender de que no eran los hijos que se
significaban, sino que él tenía que obedecer. Y entre otras cosas, hermanos, creer es obedecerle a Dios. Por eso Job dijo: en él voy a esperar. Y aunque él me matara, y aunque esté deshecha esta mi piel, y aunque esté vuelto nada, en él voy a esperar. Tenía su confianza puesta en Dios, su esperanza puesta en Dios, que aún el muerto, aún deshecha esta mi piel, dice: yo he de ver a Dios, yo voy a ver a Dios. Esa es la fe que se necesita, hermanos. Que aún en medio de la dificultad, que aún en medio de la adversidad, que aún cuando ya no hay esperanza, usted y yo le creamos a Dios. Le creamos de tal manera que no importa, porque sabe, hermano, Dios nunca te va a defraudar. La fe en Jesús nunca nos va a defraudar. Cuando murió, dice la palabra del Señor, cuando murió Lázaro y llegó Jesús donde Marta, y Marta le reclamó: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús le dice: tu hermano resucitará. Ah, sí, Señor, yo sé que va a resucitar. No, ahora va a resucitar. Pero ella no le creyó. Ella sí creía en Jesús, pero como que no sabía quién era ese Jesús. Sí, Señor, yo sé. Sí, Señor, yo sé. Sí, Señor, yo sé. Pero no sabía lo que Jesús iba a hacer. No entendía. Y hay momentos donde llegamos nosotros a ese estado en donde ya decimos: ya, listo, ya me entregué a esto, ya no puedo, ya no soy capaz, ya no sé qué voy a hacer, y hacemos cualquier cosa. Pero hermanos, aunque esté moribundo, siga creyendo, siga esperando en el Señor, que para Él no hay nada imposible. Y dice la palabra del Señor que cuando fue a la tumba, Juan capítulo 11, vamos a mirarlo. Cuando Jesús va a la tumba de Lázaro, dice que allí lloró. Juan capítulo 11. Entonces Jesús, al verla llorando y los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y preguntó Jesús: ¿dónde lo pusiste? Dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Y dijeron: bueno, miren lo que decían estos. Y algunos de ellos dijeron: no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Y como que no, el Señor llegó a destiempo, llegó tarde. El Señor llegó tarde a mi vida, como que ya para qué llegó el Señor. Pero Jesús nunca llega tarde en la vida de nadie, hermanos. Amén. Él nunca llega tarde. Y dice la palabra del Señor que la gente empezó a criticar: y vea a y a la hora que llegó, y él que sanó al ciego pudo también haber hecho de que no se muriera. Pero él tenía algo mucho más grande para glorificarse. Y Jesús le dijo, conmovido, le dijo: bueno, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede, está podrido, está vuelto nada, porque ya hace ¿cuánto? 4 días. Es muerto de 4 días. Ya no hay esperanza con un muerto de 4 días. Pero no sabía que ahí estaba el que es la resurrección y la vida. No sabían que estaba el Dios manifestado en carne. No lo conocían, no, como que la fe no les alcanzaba para ver lo imposible de lo que Jesús podía hacer. Y qué tan importante, hermanos, que nosotros vayamos mucho más allá. Que no sé cómo está el estado de su fe, de a dónde nos tenga que llevar al Señor para que nosotros podamos ver que Él sigue teniendo todo poder. Amén. De tal manera que Jesús le dijo: bueno, quiten la piedra. Juan 11:39. Quiten la piedra. Y Marta sigue todavía: Señor,
Marta, la del que había muerto, Señor, no te dije pues que lleve, que es muerto de 4 días. Pero Jesús también tiene que reprochar y dice, bueno, pero no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Sí, Señor, ya había creído, ya le había dicho, ya como que iban otra vez como que a una palabra contra la otra. Señor, pero yo te dije, Señor, pero ¿para qué? Y hay momentos así, hermanos, en la vida nuestra. No, ya, Señor, ya no hay más esperanza. Señor, ya, listo, ya que me operen. Señor, ya que me hagan esto. Señor, ya que me hagan lo otro. Señor, ya. Y ya como que contemplemos con lo que Dios pueda hacer en nuestra vida. Como que alejamos la obra que Dios quiere hacer. Y dice la palabra del Señor, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que ¿qué? Para que crean. Gloria al Señor, para que crean. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia, y el que había muerto salió, atado a las manos, los pies, vendado el rostro, salió. Yo no sé cómo se levantó, porque él estaba atado. Yo no sé cómo se levantó, pero lo que sí podría decir es que salió caminando, salió saltando, porque donde lo habían metido era una cueva abajo. Y él salió, gloria al Señor. Y le dijo a los que estaban ahí: desatarle y dejarle ir, aleluya, que ellos vieran, aleluya, que también tenían que contribuir, también tenían que creer, que ahí el que estaba, hermanos, no era cualquier Dios. Ahí el que estaba no era un Dios que se lo habían inventado, era el Dios que hizo los cielos y la tierra, era el Dios todopoderoso, es el Dios que está aquí también, hermanos. Pero a Él hay que creerle. A Él hay que creerle, hermanos. A Él hay que creerle, porque Él sigue haciendo obras grandes. Amén. La fe, hermanos, es el único vínculo que nos lleva a tener comunión con Dios. Estaba escuchando la simpatizante Sara ayer en el refrán que decía que se perdió por allá, y llamó a la hija aquí en Colombia: mira, me perdí, pero yo voy a llegar, Dios me va a guiar. Y dice ella que se montó en un bus y bueno, y llegó allá donde tenía que llegar. Entonces le dice: mija, pero es que a mí el que me guía, a mí la que me lleva, a mí la que me trae, yo vivo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Entonces yo me podía pensar, ¿cómo alguien puede tener como una relación así con Dios? Que Dios es el que la guía cuando se pierde, que Dios es el que la sana cuando está enferma, que Dios es el que obra en ella. Y ¿saben qué, hermanos? La fe es porque lo lleva a uno a tener una íntima comunión con Dios, nos lleva a conocerlo a Él, a saber quién es Él, a saber, hermano, de que Él no está por allá arriba, y decirle: Señor. Y que a veces no hay momentos o a veces pensamos que por decir una oración duro y gritar que por eso nos va a oír. No, hermanos, simplemente decirle: Señor, guíame, Señor, guárdame, Señor, mira lo que viene allá, Señor, pasa esto, Señor. Y no está diciendo, no, hay una estrecha relación con Dios. Por eso dice el escritor a los Hebreos que llama mucho la atención cuando dice en el capítulo 6, cuando dice: pero siempre es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo no sé cuántos en esta noche se han acercado a Dios. ¿Se ha acercado usted a Dios hoy? Les vuelvo a preguntar: ¿usted se ha acercado a Dios hoy? Y si no lo ha hecho, Dios está cerca de ti. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros, dice la palabra. ¿Y sabe qué dice cuando usted se acerca a Dios?
Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay. Es decir, que si usted se acerca a Dios, usted sienta que ahí está, que usted lo puede tocar, que usted lo puede abrazar, que usted pueda recostarse en su pecho como lo hizo Juan, el discípulo amado. Que usted pueda contarle como cuando le cuenta a su esposa, me duele aquí, sóbame acá, hazme aquí, mira, tengo esto. Que usted pueda como que sentir lo que está ahí. Y cuando dice la palabra de Dios allí, y cuando usted cree de esa manera, y cuando usted siente a Dios de esta manera, dice, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo va a recompensar por esa fe que tiene, por esa confianza, por esa seguridad que tiene siempre en Él. Que aunque está en la mala, que aunque está como esté, pero que usted diga, Señor, yo sé que tú estás aquí conmigo. Señor, aunque mi padre y mi madre me abandonen, yo sé que tú vas conmigo, Señor. Que aunque ande en medio del valle de sombra de muerte, Señor, que aunque esté en medio del peligro, aunque esté en medio de las fronteras invisibles, Señor, tú vas conmigo ayudándome. Si usted cree de esa manera, hermanos, y usted hace que Dios se vuelva un compañero, y eso es a través de la fe, no hay otra manera. La gente dice, usted como que tiene roce con el pastor. Hable usted con el pastor para que ore por mí. Dígale usted al pastor para que me ayude en esto. Dígale usted, ¿sabe algo, hermanos? Aquí la única rosca que vale es con Él. Aquí usted y yo tenemos que tener esa rosca, es con Él, no con el pastor, no con el líder, no con los diáconos. No, de nada te sirve tener rosca con ningún hombre aquí en la tierra, porque te vamos a defraudar. Aquí tenemos que tener la rosca, es con Él, porque Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a defraudar. Tienes que estar seguro en Él. Cuando tú le crees a Él, hermano, tú aprendes a confiar en Él. Tú echas toda tu vida, tú echas todos tus pesares, todos tus quebrantos, todas tus cuitas, todo lo que tú tienes, lo echas en Él. Y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Vamos a estar de pie, por favor, hermano. Yo no sé cómo está tu fe, pero yo te invito a que pongas tu fe en Jesucristo. No tanto en el hombre, no en la religión. No es en religión que ponemos la fe. La fe yo la pongo en el Señor Jesucristo. Y yo no sé el problema, la dificultad, cuál situación difícil que tengas, que se ha convertido en algo difícil, en algo duro, en algo como que imposible, en algo inalcanzable. Hay algo inalcanzable para ti. Pero Dios te dice, como le dijo Dios a la mujer de Abraham, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Como le dijo a María cuando le dijo que iba a quedar encinta, ¿habrá algo imposible para Dios? Lo que Jesús le dijo a sus discípulos, esto es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y lo que Jesús le dijo, al que cree, todo le es posible. Yo no sé quién quiere creer o cuántos han creído. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo por usted, hermano. La necesidad que tienes, la dificultad, la situación, la petición que has estado siempre poniendo delante de Dios, que quizás has estado como que decepcionado y diciendo, Dios, ¿por qué no me oye a mí? Dios como que no me responde a mí, Dios como que no me ve a mí, Dios como que no siente. Y déjame que sí Él siente. Por eso Él se hizo hombre, para entenderte y para sentir lo que tú sientes, para poder realmente entenderte de que somos humanos y que sin Él nada podemos hacer. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú quieres pasar al altar, yo te invito, si quieres pasar al altar por la fe en Jesús, para que le entregues de una vez por todas esa situación al Señor, ese problema, esa enfermedad, esa dificultad tan grande que a veces ni nos deja, hermanos, ni nos deja ni dormir, ni pensar, y estamos allí y el enemigo nos tiene como que cautivos por eso. Pero en medio de todo eso, hermano, hermana, amigo, simpatizante, yo te invito para que le creas a Jesús,
Levanta tus manos allí donde estás. Aleluya. Invoquemos el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que invocare su nombre, dice la palabra, que será salvo. ¿Y sabes qué significa esa salvación? Significa sanidad, significa liberación, significa poder para Dios actuar en tu vida, significa esa respuesta de parte de Dios que siempre has estado esperando. Padre Celestial, aquí está mi vida, Señor. Tú sabes por la angustia que estoy pasando, por la dificultad de mi salud que tengo, Señor, por las deudas que hay, Señor, por la situación difícil económica que estoy pasando. Pero hoy he creído que tú puedes ayudarme, que tú puedes responderme, Señor, que para ti no hay nada imposible. Yo te ruego, Señor, que abra la ventana de los cielos, que hagas algo en mi vida, porque yo te necesito, Señor. No sé a dónde acudir, Señor, y no tengo más a dónde acudir ni a dónde ir. Si tú puedes ayudarme, Señor, yo te ruego que tengas compasión de mí, que tengas misericordia de mí, me sanes, me liberes, me proveas. Extiende tu mano y ayúdame, Señor, en esta noche.